Buen día, jóvenes. Buen día, Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, buen día. ¿Dónde quedamos con ustedes? Ya llevamos esto, derivadas parciales de funciones potencia. A ver, ¿quién me podría decir? ¿Ya hemos llevado esto? No, ingeniero. ¿Ah? No, Derivadas parciales de funciones implícitas. Sí, ¿no? tampoco, ingeniero, no lo llevamos. No. Hemos tenido que llevar, pues, no. derivadas parciales de funciones implícitas. O sea que solo hemos llevado derivadas parciales de funciones explícitas y derivadas por definición. Sí, ingeniero. Hasta aquí, derivadas por definición. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Sí, Yo pensé que estábamos más adelante ya. Derivadas parciales de funciones implícitas. Entonces, aquí hemos quedado, ¿no? Ya. Vamos definiendo, a ver, bueno, luego de la clase mejor. Derivadas parciales de funciones implícitas. Habíamos visto derivadas parciales de funciones explícitas. Yo le decía de que se deriva de manera diferente una función explícita de una función implícita. Entonces ya sabemos derivar funciones explícitas. Ahora vamos a derivar a las funciones implícitas. Las derivadas parciales de funciones implícitas tienen metodología de derivación diferente a las derivadas parciales de funciones explícitas. Si tenemos una función implícita, por ejemplo, f de x, y, z igual a 0. ¿Cuáles son las condiciones para que una función sea implícita? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son las condiciones para que una función sea implícita? Que la variable no esté despejada. ¿Qué más? La variable independiente no debe estar despejada y además la función tiene que estar igualada a 0. Esa es la condición para que una función sea implícita. Entonces, fíjense aquí la variable dependiente z no está despejada y además toda la función está igualada a 0. Entonces, esas son las dos condiciones. Si estamos en esta situación, si tenemos una función implícita, ¿de cuántas variables es esta función implícita? ¿De cuántas variables independientes? ¿De cuántas variables independientes es esta función implícita? de 3. ¿Por qué de 3? De 2. 3 en total, pues. Pero esta es la variable dependiente. ¿De cuántas variables independientes son entonces? De 2. De 2, pues. De dos variables independientes que son x y y. Z es la variable dependiente que no está despejada, nada más. Pero sigue siendo variable dependiente. Entonces, si queremos derivar la función z respecto de la variable independiente x, eso va a ser igual a menos la derivada de la función implícita respecto de x sobre la derivada de la función implícita respecto de z. ¿Cuál es esta f? Todo esto. Eso es la f, la función implícita. Entonces, nuevamente, la derivada parcial de la función z respecto de x va a ser igual a menos la derivada de la función implícita respecto de x sobre la derivada de la función implícita respecto de z. Y si queremos hallar la derivada respecto de y, va a ser igual a menos la derivada de la función implícita respecto de y sobre la derivada de la función implícita respecto de z.
Vamos a hacer un ejemplo. Hallar la derivada parcial de la función xz sobre y menos z menos x más z sobre yz más xy igual a 0. Esta es una función implícita, ¿no? Fíjense, la variable z está en todos lados, no está despejada. Y además, toda la función está igualada a 0. ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a derivar esta función implícita respecto de x. La derivada parcial de la función z respecto de x va a ser igual a menos la derivada parcial de la función implícita respecto de x sobre la derivada parcial de la función implícita respecto de z. Derivemos entonces. Derivada parcial respecto de z va a ser igual a menos la derivada de la función respecto de x va a ser la derivada de cada uno de estos términos. Cada uno de estos términos se deriva respecto de x, porque me está diciendo la derivada de la función. ¿Cuál es la función? Todo esto. Todo esto es la función implícita. Derivada de la función respecto de x. Entonces vamos a derivar cada uno de esos términos, por supuesto. ¿Cuál es la derivada de xz sobre y menos z respecto de x? Yo digo que es igual a z sobre y menos z. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Ya. Vamos a hacer para los que no entienden. xz sobre y menos z. Veo que algunos se han dado cuenta ya. xz sobre y menos z. Primero lo vamos a hacer conforme la regla de derivación. Función sobre función. Y menos z, denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de x, ¿cuánto es? 1x. No. 1z. La derivada del numerador respecto de x es z, porque la derivada de x es 1, que está multiplicando a z, me queda z. Z. Por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador respecto de x? Es 0. ¿Cuánto? 0. 0, porque ninguno de los dos términos contiene x. Son constantes los dos, entonces es 0. Entonces esto se hace 0, todo esto. Y me queda, esto elimino con 1 de aquí, y esto me queda igual, que es igual a z sobre y menos z. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, ingeniero. Ya. La otra manera es colocar esto así, miren. X que multiplica a z sobre y menos z. Así. ¿Puedo colocar así eso o no? Sí se puede. Se puede, ¿no? Y derivo toda la expresión respecto de x. ¿Cuál es la derivada de toda la expresión respecto de x? La derivada de x es 1 que multiplica todo esto. Entonces me queda eso como resultado. ¿No? Y esto es igual a esto. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? La segunda forma. Esta, bueno. Entonces ustedes imaginariamente, cuando ustedes ya están inmersos en estos problemas de matemática, imaginariamente ustedes separan la x de todo lo demás, ¿no? Derivan esa x, es 1 que multiplica lo que queda y listo, porque está multiplicando.
Entonces, de esa manera derivan de manera rápida. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, es Z sobre Y menos Z la derivada del primer término. Estamos derivando cada uno de estos. Acá vamos a derivar. La derivada del segundo término. Como está X aquí, bueno, decimos, está un mezclado con otras letras. Entonces, mejor lo derivo función sobre función. Vamos, podrían hacerlo también por separado. Pero aquí lo hacemos función sobre función. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del numerador respecto de X? 1. 1, porque esto es 0, ¿no? La derivada de X es 1. Entonces, 1 por denominador sin derivar. Menos denominador, la derivada del denominador respecto de X, ¿cuánto es? 0. 0 por numerador sin derivar. ¿Ya? Más la derivada de este término respecto de X, ¿cuánto es? Y. Y, ahí está. ¿Ven? Entonces ya hemos derivado todos los términos respecto de X, la función respecto de X. Ahora vamos a derivar la misma función respecto de Z. Z está arriba, Z abajo. Función sobre función. Denominador al cuadrado. Ahí está. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de Z, ¿cuánto es? Derivada del numerador respecto de Z, ¿cuánto es? Menos 1. Derivada del denominador. Derivada del número. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de Z, ¿cuánto sería? 1. No es 1, pues. Derivada del numerador respecto de Z, ¿cuánto es? Sería X. La derivada de Z es 1, pero que está multiplicando a X, pues, ¿no? ¿Cuánto es la derivada entonces del numerador respecto de Z? 0. Ay. X, pues, X. No es que la derivada de Z es 1, que está multiplicando a X, me queda X. Entonces la derivada del numerador es X. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bueno. Por denominador sin derivar. Por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de Z, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Ahí está el menos 1. Por numerador sin derivar. Por numerador sin derivar. Menos. Aquí función sobre función, porque Z está arriba y está abajo. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. La derivada del numerador respecto de Z, ¿cuánto es? Y es 1. ¿Cuánto? 1. 1. Esto es 0, porque estamos derivando respecto de Z. La derivada de Z es 1. 1 por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de Z, ¿cuánto es? Y. Y. Ahí está. Menos Y por numerador sin derivar. Y la derivada del último término respecto de Z, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces lo trabajamos esto, multiplicamos y llegamos aquí. Este signo negativo, ustedes para eliminarlo pueden afectar a todo el numerador o a todo el denominador, pero no a los dos. Para hacer desaparecer este signo, a veces se necesita hacer desaparecer ese signo. Entonces ustedes lo afectan al numerador o al denominador, pero no a los dos. Entonces aquí lo vamos a afectar al numerador. Este se vuelve positivo, este que era negativo, menos por menos, más. Este se vuelve negativo y este se vuelve negativo. Y los de abajo permanecen con su signo. Menos por menos, más, ¿no? Permanecen con su signo. ¿Quedó claro, jóvenes?
Sí, ingeniero. Sí, Ya, vamos a la derivada respecto de y. Vamos a derivar respecto de y. Derivada de la función z respecto de y va a ser igual a menos la derivada de la función respecto de y sobre la derivada de la función respecto de z. ¿No? Entonces hacemos eso. Derivada de la función respecto de y. Nos vamos a la función. Derivada de la función respecto de y. Derivamos este término primero. Denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. Derivada del numerador respecto de y. ¿Cuánto es? 0. 0. Por denominador sin derivar. 0 por denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador respecto de y. ¿Cuánto es? ¿Del denominador, ingeniero? Sí, del denominador respecto de y. ¿Cuánto es? Z. Z. La derivada del denominador respecto de y va a ser Z. Z por numerador sin derivar. Ahí está. Más derivada de este término respecto de y. ¿Cuánto es? Cero. X. Ahí está la X. Ya. Sobre la derivada de la función respecto de z. Ya la hemos derivado aquí la función respecto de z. Copiamos lo mismo. O si no, ustedes lo derivan nuevamente respecto de z. Ya hemos derivado. Bueno, llegamos, hacemos las operaciones, llegamos a esta expresión de acá. El signo menos también lo afectamos al numerador, porque aquí hay menos, ¿no? Lo afectamos al numerador, queda más por menos por menos, más por este signo menos, menos. Entonces me queda esta expresión final. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Vamos con, esta va a ser su tarea de ustedes. Derivar esta función. Explícita o implícita. Explícita. Explícita. Implícita. Implícita. Explícita. Está despejada la variable Z. Ya, z igual a raíz de x cuadrado menos y cuadrado por tangente de z sobre x menos y elevado al cuadrado. Z igual raíz de x al cuadrado menos y cuadrado. Ustedes me van a derivar esto. Tangente de z sobre x menos y elevado al cuadrado. ¿No? Aparentemente, esta es una función explícita, pero z está aquí también. Z aparentemente está despejada, pero está como argumento de una raíz. ¿Explícita o implícita? Sería implícita. Implícita. ¿Ah? Implícita, pues, pero no está igualada a 0, dicen ustedes, pero la hacemos igualar a 0. ¿Cuál es el problema? Porque ustedes saben que igualando a 0 recién se puede derivar, ¿no? Entonces ustedes tienen que igualar a 0 esta función una vez demuestren que es implícita. ¿Cómo lo hacemos? ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Este z pasa con signo negativo al otro miembro y la volcamos la ecuación y tenemos esto. Ahora recién nosotros estamos en condiciones de derivar, porque esto recién se llama f de x, y
Z. Eso recién se llama f de x y z. Igual a 0. Entonces había sido una función implícita. Yo le puedo poner en el examen así y algunos comienzan a derivarme rapidín, no me lo derivan de la forma explícita. Y había sido una función implícita. La manera de derivar es diferente. Entonces hay que darle condiciones para derivar esa función y esas condiciones son estas. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, eso lo hacen ustedes. Tienen que hacerlo así para derivar. Derivadas parciales de funciones potencia. A ver. Si tenemos la función z igual a x cuadrado menos y cuadrado elevado a x menos y, es decir, una función elevada a otra función. Aplicamos logaritmo a ambos miembros. Cuando tenemos una función así, ustedes pueden aplicar la tabla. También hay una tabla donde directamente se hace esto. Vamos a ver la tablita, a ver. Debe estar por acá. Aquí está. ¿No? Una función elevada a la otra función. Pueden aplicar esta tabla. ¿Ya? Pero a veces ustedes no saben ni qué es lo que están haciendo, ni qué es lo que están aplicando, ¿no? O de repente se pueden confundir en aplicar esto. Aquí está, función elevada a una función, se desarrolla así. Yo les voy a enseñar de manera más fácil. Vamos. Cuando ustedes tengan una función elevada a una función, aplican logaritmo a ambos miembros. Aplican logaritmo a ambos miembros. Entonces, el logaritmo de z es igual al logaritmo de toda esta expresión. Estoy aplicando logaritmo al primer miembro y al segundo. Ahí está. Por propiedad del logaritmo, este exponente baja, ¿no? Logaritmo de z es igual. Baja esto, logaritmo de esta base. En estas condiciones ya procedemos a derivar, ¿no? En estas condiciones procedemos a derivar cuando ya hemos aplicado el logaritmo. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Logaritmo de x, ya hemos hablado de esto. Logaritmo de x es igual a 1 sobre x, ya le había explicado esto yo a ustedes, por x'. ¿No? O lo mismo que decir logaritmo de x es igual a 1 sobre x, estoy derivando respecto de x, por la derivada de la función respecto de x. ¿Esto es lo mismo que esto o no es? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Estoy derivando respecto de x. Este concepto lo aplicamos en esta metodología de derivación. Si quiero derivar respecto de x, la derivada de la función z respecto de la variable x será, aplicando el concepto de la regla de derivación, logaritmo de x, 1 sobre x por dy de x, aplicando este concepto que hemos hecho ahorita en la pizarra, y la derivada de un producto decimos, la derivada del logaritmo de z, si quiero derivar respecto de x, va a ser igual a 1 sobre z por parcial de z respecto de x. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Ya? Entonces, derivamos el segundo miembro respecto de x. Esta es derivada de un producto, ¿no? Son dos funciones derivadas de un producto. Está multiplicando acá. ¿Qué dice la derivada de un producto? De derivada del primero por el segundo es el derivado. Más
el primero sin derivar por derivada del segundo. Eso aplicamos. Derivada del primero respecto de X, ¿cuánto es? 1. 1. Derivada de esta primera función respecto de X es 1 por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿A qué igual la derivada de la segunda función? 1 sobre eso por la derivada de esta expresión respecto de X. ¿Cuánto sería? 2X. ¿Está claro? Sí, está claro. Ya. Esta expresión X cuadrado menos Y cuadrado es igual a X menos Y por X más Y, ¿verdad? Entonces, X menos Y con X menos Y elimino y me queda un X más Y. Está aquí. ¿No? Entonces, esto va a ser igual al logaritmo de X cuadrado menos Y cuadrado más 2X sobre X más Y. ¿Quedó claro eso o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya. Fíjense que esta, perdón, esta Z que está aquí, esta Z que está dividiendo, yo la puedo pasar a multiplicar acá. Entonces la paso a multiplicar, ¿no? La paso a multiplicar a toda esta expresión. Sustituyendo la función Z tenemos, ¿a qué igual Z? Es igual a toda esta expresión. Z es igual a esto. Sustituyo por eso que multiplica la función. Y esa es mi derivada respecto de X. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, vamos a aclarar más con respecto de Y. Ahora, esta misma expresión la vamos a derivar respecto de Y, ya no de X. ¿A qué igual logaritmo de Z aplicando este concepto? 1 sobre Z por parcial de Z respecto de Y. ¿No? Estamos derivando respecto de Y. Ahora procedemos a derivar esta expresión respecto de Y. Derivada de un producto también, porque hay Y aquí y hay Y acá. Derivada del primero respecto de Y, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Cuánto? Menos 1. Menos 1. Ahí está. Por el segundo sin derivar, o la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿A qué igual la derivada de la segunda? 1 sobre esto, sobre esta expresión, ahí está, por la derivada de ese argumento respecto de Y. ¿Cuánto es? Esto es 0 y esto es menos 2Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Aquí hacemos lo mismo. Este X al cuadrado menos Y cuadrado es igual a X menos Y por X más Y. El X menos Y se elimina con este y queda el X más Y. Este menos por más, menos. 2Y sobre X más Y y aquí me queda menos logaritmo de X cuadrado menos Y cuadrado. Sustituyendo, esta Z me puede ir acá. Se puede ir acá a multiplicar. Ahí está. Y sustituyendo Z tenemos igual a esa expresión. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre el parcial. ¿Qué fecha es hoy día? Hoy es 25. Hoy día es 25, ¿no? El próximo lunes. Primero. Primero. Ya, el próximo lunes primero. El próximo lunes 8. Y el próximo lunes 15, ¿no? Sí. Ya. El 15 de noviembre, primer parcial. Anótense ya. Presencial. Ya voy a tramitar una aula. ¿Todos están en Santa Cruz o hay algún problema con algunos de venir a Santa Cruz?
¿No hay problema? Yo estaría en provincia, ingeniero. Pero no tener pariente aquí para venir ese día. Ah, sí tengo. Bueno, hacerle el consumo de unos cuantos panes y unos cuantos platos de comida. Pueden venir, ¿no ves? ¿Sí? Los que estén en provincia y estén cerca, vengan por manera de visitar a su familia. Pues, ¿no? ¿El práctico también lo vas a entregar ese día, Inge? Me gustaría que lo entregue el viernes precedente al lunes, pero si no, lo entregan el día lunes en el examen. Ya está bien. Voy a programar de tal manera que demos 2 grupos, porque son una cosa de 60, ¿no? 70. Podemos dar 35 y 35. No sé si tendrán otro examen ese día, no sé cómo están de examen. Yo tengo de informática. ¿Qué hora? La hora todavía el ingeniero no confirmó. Ya, mi hora es sagrada. Ustedes en mi hora tienen que darla ahí. No tienen por qué meterse con mi hora. Por eso yo no tomo examen. En el horario. ¿Cómo? La boleta. ¿Qué? En el horario de la boleta, ¿no? Claro, claro. En mi hora yo tomo mi examen y por más que tomen otro, yo tengo autoridad sobre esa hora. Son mías. ¿Ya? Entonces podemos tomar los que tengan examen después de mi horario, pueden dar en mi horario, y los otros pueden dar después de mi horario. O la otra es tomar examen de 40 minutos y otro, o de 1 hora y otro de otra hora. Hacer preguntas no muy largas. Ya lo voy a ver eso, ya, pero van a ser presenciales los exámenes. Ya hay orden para que los exámenes sean presenciales, ¿ya? Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Ok. Y bueno, lo vamos decidiendo, pero ya ustedes saben que el 15 es el examen, ¿ya? Entonces tenemos todavía una semana más, 2 semanas más para avanzar. Si terminamos, vamos avanzando lo que queda, pero ya saben que el 15 es el primer parcial. ¿Ok? Inge, Sí. ¿hasta qué tema estaría entrando el examen? Primera unidad y segunda unidad. Esto terminamos la próxima semana, esta segunda unidad. Esta, ya. Okay. Ya, entonces ustedes me dan de la primera unidad y la segunda unidad. Ya lo tienen el práctico también de las 2 unidades. Tienen que juntarlo al ayudante, que le haga ejercicio, ¿no? ¿Ya? Está bien, ingeniero. Bueno, entonces, lunes 15 a las sí. 7 de la mañana, ingeniero, el examen. Lunes 15 a las 7 de la mañana. Yo voy a preparar todo de tal manera que esté todo listo. Va a ser en el módulo 225. Módulo 225. Ya, así vienen a conocer la universidad, lo que no conocen. ¿Ya? Listo, ingeniero. Yo creo que poco a poco ya tienen que pensar los que viven en provincia, venir allá a alquilarse nuevamente cuarto, porque con seguridad que el próximo semestre ya va a ser presencial. O por lo menos semipresencial ya las clases. Van a tener que asistir por lo menos 2 veces a la semana, o si son de 2 clases, una clase presencial, otra virtual, algo así, ¿no? Pero ya tienen que pensar en ir viniéndose porque poco a poco la pandemia está siendo controlada, ¿no? ¿Ya? Eso era, jóvenes. Por hoy día avanzamos hasta aquí nomás para que ustedes vayan ya haciendo su práctico. Con esto ya tienen 80% del práctico para resolver. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. ¿Se ha entendido la clase? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Ok. Bendiciones, jóvenes, para todos. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Luego, ingeniero. Hasta luego.